nuestro Dios en esta mañana, esperando en Dios, hermanos, que lo que vayamos a ver sea de ayuda para todos nosotros en nuestra vida espiritual. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender cuál es la voluntad que Él tiene para cada uno de nosotros en cuanto a nuestro crecimiento como cristianos. Y esa es la finalidad en esta mañana, buscar ese crecimiento en cada uno de nosotros. Y para ello voy a pedir que abran sus Biblias, hermanos, allí en la carta que se escribe a los hebreos. Algunos consideran que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. La carta a los hebreos, hermanos, capítulo 12, versículos del 1 al 4. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 4. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Dice ahí, hermanos, despojémonos de todo peso. Año tras año, hermanos, año tras año, se hace en las escuelas, de algunas primarias y algunas secundarias aquí en nuestro país, se hacen exámenes en determinada cantidad de meses para evaluar qué nivel de educación hay en nuestro país. En los últimos 2 años se ha hecho también evaluación para los maestros, para ver qué nivel de educación hay en nuestro país, y empiezan a calificar, hermanos, los alumnos, y a la conclusión, hermanos, que se llega después de que se pone un examen de ese tipo para evaluar la capacidad o el conocimiento de cada uno de los alumnos y de los maestros. El resultado general dice: hay que mejorar, ¿sí? Hay que mejorar, hay que aumentar el nivel. Las calificaciones de los exámenes que se ponen de evaluación, muchas de ellas no son las que esperan quienes están al frente de la educación en nuestro país. Y muchos de nosotros alcanzamos a ver algunas de las noticias y nos dicen exactamente lo mismo, que no están de acuerdo a las expectativas que se tienen. Y viene la pregunta normal, o viene la pregunta consecuente: ¿qué es lo que está fallando? ¿Sí? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Están fallando los alumnos? ¿Están fallando los maestros? ¿Están fallando los padres de familia? Es algo que está fallando. Pero no solamente quedarse, se queda la pregunta ahí: ¿qué es lo que está fallando? Sino, ¿qué es lo que vamos a hacer para mejorar esa situación? Y esa es la pregunta, esa es la cuestión. Cierto, el bajo nivel educativo en nuestro país. Hace poco yo oía a una hermana que me decía: mi hijo, a veces yo le platico lo que estudiábamos en la primaria nosotros, y dice, mi hijo me decía: mamá, lo que tú veías en la primaria, a mí me lo enseñan en la secundaria. Y el nivel de educación ha ido bajando, ¿sí? En tiempos antiguos se aprendía más, se enseñaba, y había menos libros, había menos cuadernos, y se aprendía más, se ponía más atención a la educación, y el nivel de educación era más alto. Comparado con el nivel de educación que tenemos ahora, hay mucha diferencia.
Y vuelve la pregunta, ¿qué es lo que está pasando y qué se va a hacer para mejorar esa situación? Y eso es lo que pasa cada vez que se hace una evaluación aquí en nuestro país. A veces las hacen cada 3 meses, a veces las hacen 2 evaluaciones por año. Pero ¿qué es lo que se necesita? Pues bien, hermanos, es la misma pregunta, pero ahora en el aspecto espiritual. ¿Sí? En el aspecto espiritual, hermanos, pasó en el primer siglo con la iglesia. Y la iglesia en el primer siglo, hermanos, era una iglesia convencida. Era una iglesia, hermanos, entregada. Era una iglesia que servía. Y servían, alguien me dijo, es que servían al 100%, y dijo otro, no, servían más del 100%. Vivían de acuerdo a la palabra de Dios al 100%. Se sacrificaban al 100%. ¿Sí? Se entregaban al Señor, hermanos, se entregaban a las cosas de Dios al 100%. Y así como decíamos de la educación de nuestro país, que antes era mejor, o el nivel de educación era más alto, yo les puedo decir, hermanos, que el nivel espiritual también en el primer siglo era un nivel espiritual muy alto, comparado tal vez con el nivel espiritual de nosotros, hermanos. Tal vez hay cierta ventaja de los hermanos que vivían en el primer siglo. Pero ¿a qué se debe, hermanos? ¿Cuál es el problema de que ahora, hermanos, haya menos nivel espiritual que antes? Y les voy a decir algo, hermanos. Estamos en una situación, nosotros ahora en la actualidad, completamente, hermanos, diferente a como se vivía en aquel tiempo. En aquel tiempo, hermanos, para hacer lo que nosotros ahorita estamos haciendo, no lo hacían, hermanos, con las puertas abiertas. ¿Sí? No lo hacían sentados en una banca cómodamente. No lo hacían en un edificio, hermanos, que tiene todas las características de ser un edificio cómodo para nosotros. No lo hacían así. Tenían que esconderse, hermanos, a causa de la persecución. Tenían que ocultarse, hermanos, y los cavaban grandes hoyos en la tierra, hermanos, y ahí lo hacían. ¿Sí? Alumbrándose, hermanos, en la oscuridad, algunos sentados en el piso, en la tierra, algunos sentados en lo que encontraban. Y lo hacían, hermanos, llegaban y se congregaban ahí, tapaban la entrada para que no se escuchara para afuera que ellos estaban ahí reunidos. ¿Por qué, hermanos? Porque la persecución estaba muy fuerte. Y la persecución, hermanos, solamente, hermanos, tenía como consecuencia darle muerte a los cristianos por estar predicando otra cosa diferente, por estar predicando a Cristo. Y eso era, hermanos, lo que se vivía allí. Y sin embargo, aún viviendo con esas carencias, que son carencias comparado con lo que ahora nosotros tenemos, ellos se entregaban al 100%. Su espiritualidad era al 100%. ¿Por qué nosotros no? Si estamos en una condición, hermanos, mucho mejor. Si estamos en una condición, hermanos, mucho más fácil para nuestra vida espiritual. ¿Por qué nosotros? Hermanos, ¿por qué no somos capaces de dar el 100% en nuestra vida? Y en esta mañana quiero decirles algunas cosas por las cuales muchos de nosotros no somos capaces de dar el 100% en nuestra vida. Y va a ser referente, hermanos, ¿por qué? Porque el escritor de los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1 al 4, nos pone, ¿sí? Nos pone un ejemplo y nos pone nuestra vida espiritual, nuestra vida como cristianos, nos pone como una carrera. Y pone una condición, hermanos, para que nosotros demos el 100% en esa carrera. Y la condición que pone el escritor de los Hebreos, hermanos, para que nosotros podamos correr en esa carrera, dice, despójate de todo peso. Yo le voy a invitar esta mañana a despojarnos de ese peso que no nos deja correr, no nos deja avanzar al 100% en nuestra vida espiritual. ¿Qué podemos hacer para ser mejores delante del Señor? Necesitamos, hermanos, deshacernos de algunas cosas
que tenemos en nuestra vida que no nos están dejando correr al 100% en nuestra vida espiritual. No nos están dejando, no nos dejan correr. Alguien me decía hace poquito, no recuerdo quién me dijo, no sé si les ha tocado, hermanos, cambiarse de casa. ¿Cuánto les ha tocado cambiarse de casa? Muchas veces les ha tocado. Hay algunos que no, ¿verdad? Pero hay algunos que sí les ha tocado cambiarse de casa. ¿De qué nos damos cuenta cuando nos cambiamos de casa? ¿De qué se han dado cuenta? Que a veces decimos, sí, ya, vamos a cambiarnos, va a ser fácil, casi no tenemos muebles, o casi no tenemos nada. Pero a la hora de cambiarnos salen bastantes cosas, bastantes. ¿De dónde salen tantas cajas? ¿De dónde salen tantas bolsas? No sé, pero nosotros las tenemos. Ni cuenta no sabíamos nada que teníamos tantas cosas. ¿Sí? ¿Por qué no nos damos cuenta que tenemos tantas cosas? Porque hay muchas cosas en nuestra casa que las tenemos allí y no las usamos. No las usamos. Pero ahí las tenemos ocupando un espacio. ¿Cuántas cosas en nuestra vida espiritual tenemos en nuestra casa espiritual, que es nuestro cuerpo? Dentro de nosotros mismos tenemos tantas cosas que ni siquiera nos hemos dado cuenta que las tenemos ahí y están ocupando un espacio que podemos llenarlo de cosas espirituales. ¿Sí? Entonces hay que limpiar la casa. ¿Sí? Porque yo me ando usando mi agua. Yo me he fijado que hay dos maneras de limpiar una casa. Una cosa es hacer el aseo de la casa y otra cosa es limpiar la casa. ¿Sí? ¿Sí se fijan? ¿Sí saben? Hay algunas hermanas que dijeron que sí. Una cosa es hacer el aseo de la casa y limpiar la casa. Cuando uno hace el aseo de la casa, agarra el trapeador y pasa rápido por los pasillos. ¿Qué pasó? No estoy haciendo el aseo de la casa. Y cuando se trata de limpiar la casa, ya es diferente. ¿Qué pasa cuando se limpia la casa? Se levantan los muebles, se barre por abajo, se trapea por abajo. ¿Cuántas cosas salen? Y mami que tiene niños, ¿verdad? Oh, salen muchas cosas. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque se está limpiando la casa. ¡Ay, mira los zapatos que no encontraba! Aquí estaban. Sí, es que hace mucho que no limpiabas la casa, ¿verdad? ¿Te acuerdas de aquellas llaves que se me perdieron? Pues no estaban abajo del sillón, ¿verdad? ¿Cuándo se te perdieron? Pues hace como un mes, ¿no? Hermano, no limpiaba hace como un mes. Hermanos, ¿cuántas cosas necesitamos quitar? ¿Sí? Cuando limpiamos nuestra casa. Hay que limpiar la casa. Pero la casa, hermanos, en el aspecto espiritual, ¿cuánto nosotros lo necesitamos, hermanos? Somos hijos de Dios, ¿sí? Somos hijos de Dios, hermanos. Es cierto, como hijos de Dios, Dios nos ha dado derechos. Somos hermanos de nuestro Señor Jesucristo y somos coherederos juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Nos está preparada la herencia, nos están dando bendiciones de parte de Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y son derechos que hemos logrado, hermanos, cuando vinimos a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, hermanos, junto con esos derechos tenemos obligaciones, tenemos deberes en nuestra vida, y uno de los deberes, hermanos, es limpiar nuestra casa en el aspecto espiritual, limpiar nuestra casa. Hermanos, uno de los problemas que no nos permiten avanzar y que debemos despojarnos es el problema que no hemos valorado lo que tenemos ahora. ¿Sí? El problema es que no hemos valorado lo que tenemos. Y nos pasa, ¿saben qué nos pasa? Nos pasa lo que le pasó al pueblo de Israel cuando salió de la esclavitud de Egipto. ¿Saben qué les pasó? Ellos salieron, hermano, de eso. Salieron de la esclavitud. Lo llevaba Moisés. Ya eran libres. Habían durado de esclavos 400 años. Y ahora ya eran libres. Y luego Dios se manifiesta con ellos, se abre el mar. Y pasan por tierra seca, el mar se cierra y se queda el ejército del faraón ahí.
y ya son libres. ¿Y saben qué dice cuando empiezan a caminar en el desierto? Dice, recuerdo cuando era esclavo allá en Egipto, que comíamos esto y comíamos aquello y comías aquello otro más. Y empezaban a recordar, hermano. Empezaban a acordarse. ¿Y saben qué pasaba cuando se acordaban de lo que habían tenido antes? Le quitaban el valor de lo que tenían ahora. No valoraban su libertad porque recordaban cuando eran esclavos. Muchos de nosotros no hemos aprendido a valorar lo que tenemos ahora dentro de la iglesia, al formar parte de la iglesia. No hemos aprendido a valorar lo que es el ser hijo de Dios, el tener oportunidad de ser salvo. No lo hemos aprendido a valorar porque todavía estamos añorando lo que hemos dejado en el mundo. ¿Sí? Porque todavía añoramos lo que hemos dejado atrás. Porque extrañamos la manera de vivir del mundo. Es que yo me juntaba con algunos amigos y ahora que ya soy cristiano, pues ya no me junto con ellos. ¿Cómo los extraño? ¿Cómo extraño que me digan sus palabrotas? Hermanos, así somos. ¿Cómo extraño desvelarme? ¿Cómo extraño quedarme en la casa acostado todo el domingo por la mañana? Muchos de nosotros somos así. Hermanos, no hemos aprendido a despojarnos de aquello que no nos deja avanzar. No hemos aprendido a hacerlo y estamos como el pueblo de Israel. ¿Saben cuántos de la generación? Se contaba de la generación, les voy a decir algo. A partir de los 18 años en adelante se contaba a una generación. De la generación que salió de la esclavitud en Egipto, mayores de 18 años, que transitaron por el desierto durante 40 años, ¿saben cuántos llegaron a la tierra prometida? De esa generación. ¿Quién me puede decir cuántos? 2, sí, hermanos, 2. De esa generación. 2. ¿Y saben quiénes eran? Uno se llamaba Josué y el otro Caleb. Ni siquiera Moisés llegó a la tierra prometida. ¿Y saben por qué? Porque esa generación se iba acordando siempre de Egipto, siempre se quedaron atrás, nunca valoraron lo que Dios les había dado, su libertad, porque extrañaban tanto lo que habían dejado. ¿Cuántos de nosotros todavía estamos extrañando las cosas que dejamos en el mundo? Y mientras sigamos extrañando las cosas que hemos dejado en el mundo, no vamos a aprender a valorar lo que ahora tenemos. No lo valoramos. Se nos hace insignificante lo que Dios nos da porque no hemos aprendido a olvidar lo que hemos dejado. Entonces dice, despójate de todo peso, y ese peso es eso que está ahí guardado en el carro, que nos damos cuenta que no tenemos, pero nos vamos a pagar. Ahí está, y no nos diga. Hermanos, hay que entender que todo lo que tenemos aquí en esta vida, hermanos, es invisible. Todo se va a acabar. Aunque todo lo que ayudemos, todo lo que acumulemos, es que lo voy a juntar. ¿Para qué? ¿De qué te sirve tenerlo junto ahí en tu casa? ¿De qué te sirve acumular? Solamente ocupa espacios, ¿verdad? Yo le decía, ¿qué día fue? Les dije, el jueves les decía yo, ¿qué es lo primero que se debe de hacer? Yo les decía a las hermanas, ¿quieren cambiar su sala? Me dijeron, no, sí, queremos cambiar la sala de la casa. Y dije, ¿qué tienen que hacer primero para comprar una sala nueva? ¿Vender? No, hermana, dijo el hermano Héctor, no, la sala que tiene. Vender la sala que tienen, ¿verdad? Hay que sacarla esa y dejar espacio para que llegue algo nuevo. Nuestra vida espiritual es así, hermano. Quitar las cosas viejas, ¿sí? No, el tipo dijo nomás Gisela, ¿verdad? Dice que va a vender, dice, ¿qué tengo que hacer? Dice, o sea, que vender la vieja. Dice, no hay que venderla, ¿verdad? La sala, ¿verdad? Quitar esa sala, ¿y para qué? Para que haya espacio para ver algo nuevo.
Y eso luego nos va a renovar, nos vamos a ver mejor, ¿sí? Pero ¿cómo lo veríamos por la sala ya viejita y la otra amontonada ahí, no la disfrutamos, no se disfruta, ¿verdad? No, pero es que yo le tengo mucho cariño porque era la que me dejó mi mamá, y a mi mamá se le dejó su abuelita también, ¿te imaginas? Entonces, no la saques, ahí déjala. No, hay que quitar todo aquello. Si quieres algo nuevo, tienes que quitar eso para que haya lugar para algo nuevo. Yo no sé cuántas cosas Dios nos quiere dar todos los días que no nos da porque no hemos sido capaces de dejar espacio en nuestra vida para que Dios nos dé cosas nuevas. ¿Sí? A veces somos como aquel niño, aquella familia, una familia que tenía algunos adornos ahí en su casa muy caros. Y entre de esos cosas caras que tenía un jarrón muy antiguo, muy caro. Pues no se le ocurre a un niño meter la mano al jarrón. Y no se le quedó atorada la mano del jarrón. Sáquensela, no, pues échale, ¿qué se le echa ahí? Échale jabón para que se le levante la mano. Y ahí están con el niño. Y no podían sacarle la mano del jarrón. ¿Qué vamos a hacer si el jarrón está bien caro? Le dijo la señora, quiébralo. Viejo, pues quiébralo. Digo, no, es de mi mamá. A ella se le hizo falta. Quiébralo, no, de mi mamá. Y es muy caro. Y ahí están, y buscan de todas las maneras, buscaron para poder sacar la mano a aquel niño y no tener que sacrificar el jarrón. Y están hasta que el niño le dice, ya se calman un poquito el papá y la mamá, se sientan de frente al niño con la mano metida en el jarrón y le dice el niño a la mamá, oye mamá, papá, si suelto la moneda que traigo en la mano, ¿podré sacar la mano? No podía sacar la mano porque traía una moneda de él, había visto una moneda adentro, fue y la agarró y cerró la mano y la mano se quedó. Si suelto la moneda, saldrá mi mano. Sí. Soltó la moneda, inmediatamente se la mano. ¿Cuántos nosotros nos hemos privado de muchas cosas porque no hemos sido capaces de soltar algo? ¿Sí? Podemos recibir cosas mejores, ¿sí? Si somos capaces de soltar, si somos capaces de renovarnos, si somos capaces de correr más ligeros nuestra carrera, deshagámonos de aquellas cosas que no nos dejan correr bien. ¿Sí? Los corredores, yo quiero, lo vamos a dejar pendiente otra parte, hermano, de este estudio, pero quiero concluir con esto. Si se han fijado en las carreras, los corredores que corren grandes distancias, ¿cómo van vestidos? Con ropa ligera. Demasiado, hermano, demasiado ligeras. Demasiado ligera su ropa. ¿Por qué? Porque así corren mejor. ¿Sí? Y si está haciendo frío, como quiera corren así. No, yo correría con una chamarra grande, con un pants, con unos tenis bien calentitos. Es más, no usan ni calcetines en sus tenis. Y unos tenis delgaditos. ¿Por qué? Porque se necesita dejar muchas cosas atrás para poder correr y poder rendir al 100%. Y en nuestra vida espiritual, hermanos, tendremos que dejar muchas cosas atrás, como limpiar nuestra casa y olvidar lo que hemos dejado atrás para poder rendir al 100% delante de nuestros Dios. Hemos aprendido, dice ahí, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí está la enseñanza, ahí está la invitación, hermanos, en esta mañana, para que cada uno de nosotros entendamos la necesidad que tenemos, hermanos, de renovarnos todos los días, de entender que tenemos la necesidad de ir corriendo de una manera más ligera, pero para ello hay que dejar cosas que muchas veces nos impiden seguir corriendo. Dios les bendiga, hermanos. ¿Qué es lo que tienes que dejar tú? ¿Qué te impide trabajar más? ¿Qué te impide servir más? ¿Qué te impide entregarte más al Señor? Cada uno de nosotros lo sabemos.
porque al hacerlo vas a empezar a valorar y a entender y a recibir más bendiciones que Dios tiene preparadas para ti, que tal vez no las estamos recibiendo. ¿Por qué? Pues está lleno. ¿Dónde se lo pongo? ¿Dónde se lo pongo? A ese Dios. Hagamos espacio para poder recibir las cosas que Dios tiene para nosotros. Limpiemos nuestra casa y veamos y saquemos de nuestra casa todas aquellas cosas que están ocupando espacio y que no estamos utilizando. ¿Verdad? Y si hay alguien en esta mañana que quiere decir, oye, quiero echar mano de la salvación, yo quiero despojarme de todo lo que me está separando de Dios, hágalo ahora y venga mientras cantamos un himno. Vamos a estar de pie, vamos a estar a nuestros manos.